Tenemos por aquí a Susana Martínez, que es investigadora y es profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia. Susana, buenos días. Hola, buenos días, Marta. Bueno, ya ha presentado una investigación que nos ha parecido muy interesante en un día además como hoy, porque habla de la mujer y de la mujer empresaria, ¿verdad? Uh-huh. ¿En qué época te has centrado? Pues nos hemos centrado en las últimas décadas del XIX y el primer tercio del siglo XX, y es una investigación que ha estado financiada por el MINECO, que es el Ministerio de Economía y Competitividad, y en ella, en este proyecto, no en este en particular, pero en el proyecto en sí, tenemos los investigadores de la Universidad de Yale, del METU de Turquía y también colaboradores de distintas secciones de España. Y no investigas solo sobre la región de Murcia, sino sobre España, ¿no? Es en general en España. ¿Y por qué a los de Yale les resulta interesante venir aquí a España? No es que les resulte interesante venir a España, lo que pasa es que en España, para estudiar sociedades mercantiles, tenemos una fuente fantástica, que es el registro de las sociedades mercantiles, y esto permite que todas las sociedades están registradas desde 1886. Que eso no pasa en otros países. No pasa. Entonces, claro, es una virtud de esta fuente, tiene también sus desventajas, pero tiene una gran riqueza. Además, esa fuente nos da datos exactos de los fundadores de la empresa. Por eso nosotros podemos saber quiénes son los fundadores de la empresa, cosa que no sucede en otros sitios. Entonces, en el registro mercantil, en 1890, tienes, por ejemplo, se ha creado esta sociedad colectiva por doña Marta Pérez y don José Gutiérrez. Entonces, tú sabes que hay una fundadora. Que hay una mujer a la que puedes además seguirle luego el rastro, a lo mejor, o a sus hijos o a sus descendientes, ¿no? Esa es otra cosa. Como en España, por la ley del registro civil, desde 1870, lo que se hace es que se hace oficial una práctica que ya había, que era que los hijos tienen primero el apellido del padre y de la madre. Y esto nos va a permitir registrar la familiaridad por la parte femenina, que es algo que en otros países no hay. Por ejemplo, tú te casas en Inglaterra, pierdes tu apellido, tus hijos tienen el apellido de tu marido, y si tú creas una sociedad que, por cierto, no podías porque tenía más limitaciones que nosotras en el siglo XIX, pues no podrías saber si esa mujer es esposa, es hija, es la abuela. En fin, tenemos aquí una es que fuente los increíble. Anglosajones, incluso, bueno, no solamente los anglosajones, los belgas, los austriacos también, en Francia también, incluso. Claro, a mí como española me resulta raro decir, o sea, pierdes tu apellido, es como que desaparece. Evidentemente, y además tenemos que dar en cuenta que lo que no está escrito no existe. Claro. Desapareces para la historia como individuo. O sea, no te falta tu línea de identidad. Y es verdad que al cabo de los años, al tener el mismo apellido que el marido, pues eso, no sabes si eres hermana, o sea, eso a los historiadores les tiene que dar mucho dolor de cabeza. Sí, les da, y de hecho nosotros en España, cuando presentamos la investigación, tiene deficiencias, hay cosas que mejorar, pero siempre insistimos en la bondad de esta fuente, ¿no? A la hora de seguir la línea de las mujeres empresarias. Fíjate además que incluso hoy en día hay muchísimas dificultades para rastrear, ¿no?, las mujeres empresarias. Aquí en España tenemos una fuente que nos permite saber no solo si hay una mujer en la empresa, sino saber cuál es el parentesco que tiene con los demás miembros. Y esto es muy importante porque en España la pervivencia de la empresa familiar ha sido muy fuerte hasta básicamente la década de 1970. Esto nos da una herramienta muy importante para registrar cuántas mujeres había. Bueno, pues una vez que hemos visto por qué en España se puede hacer esta investigación, cuéntanos, ¿cómo eran esas primeras empresarias españolas? Pues lo primero que quiero decir es que la investigación que hemos realizado nos ha llevado a ver que realmente tampoco era tan diferente de lo que sucedía en otras partes de Europa cuando tenían el mismo grado de desarrollo que nosotros. Nosotros hemos encontrado que para el periodo de estudio, que es el incipiente desarrollo industrial y modernización de la economía española, tenemos alrededor de un 10-12% de mujeres fundadoras de empresas. Insistimos que nosotros solo estamos tocando una parte de la realidad, porque son aquellas que ya empiezan y con que la también empresa. Registraban. Sí. Tú sabes que muchas señoras trabajan en negocios, pero sí, el negocio solo está en nombre aparece del marido. Solo aparece el marido. Claro, entonces es una parte, ¿no? Y en ese sentido, las cifras que encontramos son parecidas a otras que hay, por ejemplo, en Inglaterra, a principio de la industrialización, y hay autores que dicen que Europa, para todo el conjunto del 19, había un 10% de negocios dirigidos por mujeres. Son datos similares a los nuestros. Esto nos da tranquilidad, ¿no?, de cómo va la investigación. Sí. Lo que hemos visto es que en todas las empresas, al menos alrededor de un 70% de todas estas mujeres tienen un vínculo familiar con alguno de los miembros. Entonces nos está hablando también de la importancia del vínculo familiar para crear una empresa. O sea, que muchas veces era una empresa montada, pues eso, a lo mejor por dos hermanos, por un matrimonio, ¿no? Por algo así. Y hay algo muy importante. Estas mujeres a veces se visibilizan cuando hay un cambio generacional. Cuando fallece el marido, como la ley de la ganancia les decía que el 50% era de la mujer,
a la hora de volver a refundar la empresa o rehacerla, es mucho más fácil que la viuda esté como socia fundadora porque tiene la mitad. Claro. Entonces es más fácil que liquidar a la madre. Esto que vimos, bueno, esto que vemos siempre, yo siempre pongo a mis alumnos este ejemplo, ¿sabéis? Las películas de sentido-sensibilidad, la James Austen. Que el heredero era solamente el varón. Exacto. Esto nos está reflejando un hecho característico de la sociedad victoriana, que era que las mujeres no heredaban bienes inmuebles. Esto no sucedía en España. En España las mujeres por ley heredan. Y esto da una ventaja a la hora de crear sociedades mercantiles. Aparte de que protege muchísimo más a las mujeres que y a las en viudas, otras sociedades y a las viudas. Bueno, entonces sí que pasaba muchas veces que cuando moría el varón que dirigía la empresa, pues es su viuda, es su hija, la que ya aparece ahí como propietaria. Heredan. Aparece por ahí. Bueno, pues y decías antes también que esto no pasaba o sea, no es que no pase en otros países, sino que no hay manera de saberlo porque no queda escrito, ¿no? Esa es la diferencia. Evidentemente, pues lo que se hace es buscar fuentes alternativas, ¿no? Se va a publicaciones periódicas, ver si hay anuncios de empresas. Hay también cláusulas de seguros, aunque en las cláusulas de seguros la información es realmente el que aseguraba, ¿no? Aunque no figurara como en otro tipo de documentos. Pero en España además tenemos la ventaja de que el registro mercantil nos da esta fuente informativa. Y esto es un elemento que nosotros subrayamos. Es verdad que la fuente tiene deficiencias, es verdad que no es todo el universo de mujeres que creaban empresas, pero nos está hablando de aquellas que eran las socias efectivas, las socias legales. Las que de verdad partían el bacalao, que se dice. Sí. Y sabemos que esas son las que pasan. Bueno, y como decías, como comentas también en tu investigación, no eran mujeres adorno, ¿no? De verdad participaban en la investigación, o sea, participaban en la gestión de la empresa. Sí, esto fue algo que también nos llamó muchísimo la atención. Cuando miras la primera página de la escritura pone el ejemplo que dijimos antes. Marta Pérez, función sus labores. Era lo normal. Está de propietaria, pero es función sus labores. Todas eran sus labores, o casi todas. Pero luego, en la descripción de los artículos de la empresa, te dice a lo mejor, Marta Pérez desarrollará las funciones de cobro en el comercio. Entonces tú ya dices, bueno, sus labores no, esta señora está activa. Esto nos vuelve a la idea de la ocultación. Estaba mal visto, ¿no?, que por una sociedad bien pensante, clase media incipiente, una mujer realmente trabajara. Entonces hay esta ocultación, ¿no?, vayamos con la convención de que todas son señoras de su casa, sus labores, pero en realidad lo que vemos es que están implicadas. También hemos encontrado evidencias de que ellas participan realmente en la gestión, o sea, son gestoras de la empresa. Esto está relacionado con el hecho de que las empresas en España, en las sociedades mercantiles, son de muy pequeño tamaño. Entonces son negocios a lo mejor de 2 socios, negocios de supervivencia. No estamos hablando, en este caso, necesariamente de grandes inversoras que tienen un portfolio, que también había alguna. Hablamos de mujeres que se ven al frente de un negocio por supervivencia, por mantener una familia, por abrir su negocio. Muchas veces a lo mejor ya lo estaban haciendo cuando el marido estaba vivo, ¿no? Pero razón, ahí Marta. Es cuando tienen que dar la cara. Exacto. Y es la ventaja, ¿no?, de pasar a una nueva generación. Estas mujeres pueden ser un mero puente, ¿no? Es decir, están ahí de manera provisional hasta que los hijos son mayores de edad. O también nos hemos encontrado señoras que están en una empresa, se refunda, vuelven a estar, o sea, son auténticas matriarcas y líderes, como diríamos hoy, del negocio familiar. Bueno, y el estudio termina en 1936, por lo que veo, que es justo cuando empieza la Guerra Civil. Sí, ¿allí cambia todo o simplemente habéis parado porque os teníais que concentrar en un periodo concreto? Pues te voy a ser franca, sin dinero no hay investigación. O sea, que se puede seguir, que la fuente continúa. Se puede seguir. Es verdad que la ley de publicidad tiene limitaciones a la hora de consultar esta fuente, pero sí se podría seguir, se podría seguir. O sea, que es cuestión de que alguien nos dé una inyección más para saber, ¿no? Bueno, nosotros hemos vuelto a pedir un ministerio al Mineco, tenemos una B, que es una nota muy buena, la mayor parte de los proyectos que se financian es una B. Estamos en el periodo de delegaciones porque a pesar de que hemos recibido un informe positivo. Un informe positivo, nos han dicho que el tema de emprendimiento femenino no es lo suficientemente relevante considerando los proyectos que se han presentado. Entonces hemos hecho alegaciones y esperamos que finalmente tengamos financiación porque tenemos un equipo internacional sólido
Vamos a acudir a foros de debate los más prestigiosos que hay en este momento de historia económica. Vamos a ir al Congreso de Historia Económica de Boston, al de Historia Social de Belfast. Presentamos unas sesiones sobre mujeres emprendedoras y creemos que el tema realmente vale la pena. Claro, porque, por ejemplo, yo ahora mismo, antes de hablar contigo, pues pensaba que las mujeres a finales del siglo XIX pues no pintaban mucho, ¿no? Porque no las dejaban, no porque no valgan, sino porque no las dejaban. Y este estudio demuestra que es que a lo mejor se ha ocultado y sí que estaban ahí, ¿no? Hay un fenómeno generalizado de ocultación. Hay ahora unas investigadoras británicas que están levantando la falda literalmente a la tesis convencional de que con la industrialización las mujeres desaparecen del mercado empresarial, del tejido empresarial. Y se está ahora reelaborando esas tesis. Nosotros planteamos lo nuestro en nuestro nuevo proyecto y creemos que en España, considerando las limitaciones del desarrollo industrial que había, también hay que realizar un ejercicio de reescribir, reivindicar, conocer y sobre todo visibilizar a estas mujeres que estuvieron al frente de empresas, acompañaron a varones en empresas. Oye, será interesante saber cómo influyó la guerra y cómo influyó también el franquismo, ¿no? En todo esto. Sí, tienes toda la razón. Ahí hay una influencia social que desde luego hay que considerar. Pero nosotros tenemos otra investigación en marcha con colegas de la Facultad de Economía, en el que estamos analizando, y es algo que nos está pareciendo fascinante, la aportación de las mujeres a las sociedades financieras. Es decir, en un banco, ¿cuántas mujeres tienen acciones? Y nos estamos encontrando con cifras francamente sorprendentes. No podemos adelantar nada porque sencillamente estamos ahí cavando datos, pero tenemos datos para el Banco Hispano, datos para el BBVA, que nos están demostrando que había un ahorro que era importante. Que era significativo y que quizás hay que ver cómo se comporta este ahorro, si es verdad que es una estrategia conservadora, cómo actuaban con estas acciones que tenían, si las tenían por una cuestión también familiar de diversificación de portfolio. Es algo que nos ha llamado muchísima atención y es un tema inédito en España. Bueno, pues habrá un capítulo 2 entonces de Susana Martínez por aquí. Gracias, hasta luego. Gracias.